fue como una película porque yo iba viendo cómo íbamos por una calle y paralela como un traveling, cómo iban montando barricadas para que ya no pasara nadie, asaltando comisarías, quemando casas. A mí me gusta que mis murales cuenten historias. No dormía por las noches, dormía con la sensación del tambaleo de la grúa. Estar tan alto me daba mucho miedo. La pieza artística más grande de Galicia hecha con una impresora 3D. Tenemos un poder de transformación bastante grande y que tiene una labor bastante social, bastante buena. Hay muchas formas de vivir del arte, entonces creo que lo tienes que tener muy claro y ser muy concienzudo, trabajar mucho, pero básicamente es quererlo. Bienvenidos a Zona Norte. Hoy tenemos con nosotros a Mondevane, artista urbano gallego que ha llevado su arte por las calles, las galerías y ha colaborado con grandes marcas. Muchas de sus colaboraciones os sonarán, las habréis visto y si no, durante el podcast iremos hablando y vais a flipar. Nos ha puesto en común Rocío Ares, una amiga, y la verdad que desde que empezó este podcast, la ilusión de traer gente, Mondevane era uno de los primeros de la lista y hoy estamos aquí, para nosotros es un honor, nos recibe en su galería, donde se cuece un poco la magia del arte, ¿no? Muchas gracias. Espero que no se lo digáis a todos eso, ¿eh? Para nada. Sí, estamos aquí en la base de operaciones, el taller y zona de experimentos. Hay una parte de donde estamos ahora de galería y salita de café y luego tenemos la trastienda ahí donde se cocinan las cositas. Ya huele a pintura. Ya huele, estuvimos antes haciendo unas A cositas. Javi le gusta el olor. Me encanta. Vamos a salir pintados de aquí, ¿no? Sí. Bueno, a lo mejor, quién sabe. Qué bueno. Bueno, Monde, vamos a empezar. ¿Cómo empezó todo? ¿Cómo empezaste? Pues mira, yo empecé por el mundo del hip hop. En el hip hop en España a principios de los 2000, pues cuando a mí me pilló con más o menos 15 años. Pues en España hubo un boom muy grande de rap en español, de cultura urbana, de esa cultura hip hop del origen, de los 90 y los 2000, pues lo que llamábamos los 4 elementos, el graffiti, el break, el DJ y el MC. Y fue cuando me empecé a interesar por este mundo. Aquí en Ourense había bastante graffiti, en Galicia había mucho graffiti y siempre veía gente pintar. Todos los fines teníamos un muro en Ourense que se llamaba El Frente y veía a los chicos pintar y siempre lo quise hacer. Y entonces pues eso, yo creo que por el 2000 y algo empecé a hacer bocetos y en el 2003 empecé a pintar. ¿Qué queda de ese Amón adolescente que empezó grafiteando a lo que hoy haces? Pues fíjate que pasé etapas en las que ya casi no había nada más que el uso del spray y ahora estoy un poco retomando a través de los últimos proyectos en los que estoy metiendo otra vez más presencia del graffiti, del tag, de la firma. En el último proyecto que hice que me doy más libertad a través del uso de las palabras escritas, así a modo de tags de graffiti. Qué bueno. Desde el punto de vista de alguien normal como nosotros, y yo que te pinto... Yo soy normal también. Sí, pero lo que haces es de una persona que no es normal, o sea, el poder de en una pared replicar en gran formato el tipo de arte que haces, realista y así, ¿en qué momento se te ocurrió de tu vida subirte a una grúa, pintar una fachada? ¿Cuál fue tu motivación? Bueno, es como todo en la vida, yo creo, es progresivo, no es de blanco a negro, de repente no empiezo y pinto una fachada, tardé muchos años en empezar a pintar gran formato. Yo empecé a pintar en el 2003, ya te digo, y estuve como 3 o 4 años haciendo solo letras. Ponía mi nombre, hacíamos murales todos los fines de semana y hacíamos pues ese graffiti puro, un poquito de gamberro por la noche, pero luego a mí me interesaba más pintar de día, nos íbamos a lugares abandonados y pintábamos pues básicamente nuestro nombre con mi grupo de amigos. Y a partir del tercero o cuarto año, yo creo, que se compagina con mis estudios, empiezo a hacer estudios artísticos de ilustración y empiezo a aprender un poquito más de dibujo y cosas así. Y fue cuando empecé a probar realismo. Pintaba con un compañero, con Abra, que empezó en el realismo un poquito antes, y fue cuando empezó a haber realismo a nivel internacional en el graffiti. Antes solo se hacían más tipo muñecos, y cuando se empezó a introducir el realismo, pues me atrajo, lo probé y hasta hoy. Luego, poco a poco, pues fue escalando mi trabajo y empecé a hacer proyectos remunerados, al principio hacía muchos cierres de comercios, le llamaban como medida anti-graffiti, curiosamente te llamaban para que nadie le pintara encima. Claro, empecé a hacer muchas decoraciones interiores y fue cuando empezó el boom del muralismo, años después de que yo empezara, y empezó a haber mucha gente que pintaba grandes formatos y dije, esto me gustaría hacerlo. Y es difícil empezar porque, claro, si no tienes murales de gran formato previos, nadie te llama y te dice, oye, píntame una fachada de 20 metros. Pero bueno, conseguí hacer mi primera fachada grande en Cantabria y
Esa fue la primera, ¿no? Fue la primera grande, que fueron 20 metros de alto y yo lo pasaba muy mal en las alturas, además. Ostras, qué curioso, Ese ¿no? proyecto lo Cuidado. pasé muy mal, no dormía por las noches, dormía con la sensación del tambaleo de la grúa, porque estar tan alto me daba mucho, mucho miedo. Y eso fue la primera toma de contacto con gran formato, o sea, el Con tema gran de... formato, yo creo que sí, porque después el año siguiente, creo que fue el año siguiente, tendría que repasar fechas, pero que el año siguiente fue cuando pinté en Vigo y era una pared más pequeña. O no, o primero pinté en Vigo, que era una pared intermedia, no sé, por ahí andan, pero fui escalando poco a poco. Escalando, yo esa fachada sí que la recuerdo un antes y un después, porque lo pasé muy mal. Estuve un par de años pasándolo muy mal en las grúas y ahora lo disfruto mucho. Ahora lo disfrutas. Por lo menos en mi zona de confort, que es hasta 20-25 metros de alto. Y A para, partir de ahí nunca estuve a más y no lo Yo me sé. cago, yo me cago. Yo le tengo vértigo, aparte. y para pintar ese gran formato, ¿qué es? ¿Tú pones bocetos o te dejan Yo libre? cuando voy a la pared no invento nada. Yo No ya inventas llevo el nada. trabajo digital previo hecho. Yo tengo un método ya muy desarrollado. Yo trabajo, como trabajo fotorrealismo, siempre trabajo con una fotografía de referencia. Normalmente la fotografía la hago yo. Yo controlo lo que quiero contar, la historia que yo voy a pintar y ya hago una sesión de fotos. Normalmente la hago yo o colaboro con algún fotógrafo. Y pues veo pues, si la pared es así, la carretera pasa por aquí, o si hay una ventana, o sea, hago el encuadre todo previo en digital. Y luego llevo la foto y lo único que queda es trasladar, que a día de hoy sí que yo entiendo que a la gente le sorprende mucho, pero ejecutar es como lo más fácil. Porque esta ya, no es que que siempre sea perfecto y tal, siempre hay alguna... Y empezar el miedo a la hoja en blanco y empezar a hacer un proyecto siempre me pone nervioso, pero es como que llega un punto que ya fluyes, pero le doy más importancia al desarrollo previo, a la parte de qué voy a pintar, por qué Y ese desarrollo previo es el proceso creativo, que, ¿cómo lo llevas tú desde que empiezas hasta...? Pues mira, normalmente a mí los proyectos me entran porque alguien contacta, normalmente ahora nuestra mayor parte de clientes son instituciones públicas o privadas como marcas o instituciones privadas y nos ofrecen un espacio y empezamos pues, a hacer los presupuestos. Una vez se aprueban los presupuestos, empezamos a hacer una fase de diseño, pues es un poco un tira y afloja ahí con quien sea, con quien toca. Y una vez llegamos a la idea final, pues ya solo queda ejecutar, lo que te digo. Por eso le doy más importancia a la parte previa, a qué voy a pintar, Eso. dónde, que funcione para el cliente y para mí, porque yo si no funciona para los dos, no se va a ejecutar claro. nunca, porque yo ya no pinto de hace mucho cosas que no me interese contar. Yo no hago paisajes, no hago cosas planas, yo solo trabajo mi estilo. Mi estilo, mi paleta de color y mi universo, digamos, que he tardado muchos años en desarrollar y que me ha costado mucho, ¿sabes? Porque hubo muchas renuncias por el camino. Hablas de la paleta de color, este azul turquesa que vemos Sí. y ya sabemos que eres tú al ver los murales. ¿Por qué este color? ¿Empezaste siempre en este o lo fuiste...? Bueno, hay varios factores. Uno ya lo has dicho tú, porque lo ves y ya sabes que soy yo. Entonces hay un factor marca ahí que es como cuando ves el rojo Coca-Cola. Leyenda ¿no? corporativa, Está ahí claro. está. Y ahí dices, esto es de Mon, seguro. Y si no es, te acuerdas de mí. Con lo cual ya hay un objetivo ahí que se consigue. Pero bueno, fue una cosa también de una evolución natural, de pasar por varios estilos, de probar muchas cosas. Y después de varias fases de pasar por fotorrealismo, en pieles, y había un boom muy grande a nivel mundial de gente que pintaba en tonos reales. Las marcas desarrollaron mucha calidad, mucha más gama de color, desarrollaron baja presión, podías hacer muchas cosas con el spray. Entonces me apetecía más centrarme en mejorar mi dibujo en la pared y la textura, conseguir texturas de piel con el spray, que lo empezaba a hacer mucha gente, alguna gente a nivel europeo. Un salto técnico muy grande en el realismo, y entonces me interesó más eso, escapé un poco de estudiar más el color y preocuparme más por eso, que empezar a texturizar las obras, que tuvieran ese aspecto de piel, los brillos, los reflejos. Entonces sinteticé mi paleta y volví al monocromático, que era mi origen, y de ahí fui sintetizando cada vez más. Empecé a pintar, pues la mitad de una cara era azules, la mitad era morados, luego ya eran turquesas y la mitad eran magentas, luego el magenta era solo un reflejito, luego pasé por solo turquesa, ahora estoy recuperando un poco en la paleta meter tonos, pues elementos de otros colores, algunos realistas, amarillos, magentas, Se depende ve del un proyecto. poco en ese algo rojizo, ¿no? El que tenemos allí, como esa entrada de luz. Ahí. Esa es la entrada de luz que te digo, ahí en esa pieza recuperé esos reflejitos de magentas que hay para hacer un contraste en otra parte. Ahora normalmente cuando hago una obra y me gusta mucho jugar con, pues por ejemplo, una persona sosteniendo un objeto y ese objeto lo pongo en un color, en otro color.
para que destaque, que porque destaque, y se fije, oye, ¿y por qué? ¿Y qué es lo que cuenta la historia del mural? Qué guay, qué guay. A mí me gusta que mis murales cuenten historias, ¿sabes? A veces las cuento yo, o sea, acompaño pues con un texto, la explicación de la obra, que a la gente le gusta mucho, y entonces depende del proyecto que vaya a hacer y en dónde, yo investigo qué voy a contar y luego pues lo transmito en una imagen. Es como un lenguaje, yo lo digo muchas veces, es como un lenguaje fotopublicitario de una foto que cuenta algo. Sí, Y entonces tiene como es lo que vida, trato o sea, de lo hacer yo y ves, luego lo pinto a mano. yo lo ves y es como que ese, por ejemplo, que el silencio, que te está, parece que imita el ruido, o sea, que tiene vida. Trabajas con el graffiti, que es un material, bueno, con el spray, que es un material asociado al graffiti, y hablábamos ahora de las texturas, las proporciones, para crear este realismo. ¿Y cómo desarrollas esta técnica tú? El spray es muy complicado de dominar, es una técnica muy complicada porque controlar la presión, hay varias cosas que tienes que controlar, tardas años en que la instrucción del cerebro a la mano vaya automatizada, por ejemplo, tengo que calcar poquito con el dedo, a la vez girar la muñeca, a la vez hacer una pasada de brazo, no separar de la pared, pero cuando controlas 3 o 4 cosas te deja hacer prácticamente todo, sobre todo en tamaños muy grandes. Tío. Yo ahora trabajo muy cómodo en grandes formatos porque la pincelada mínima de spray, que es una rayita de gotas para hacer pestañitas o cosas. De hecho, hay tamaños como estas piezas que ahora ya no me gusta desarrollar spray, porque no llego a los matices que me interesa que llego en el gran formato. Entonces, en estos tamaños ahora ya meto pincel y es trabajo más de obra de estudio, lo enfoco así. Hostia. Pero el gran formato, el spray te deja desde rellenar muy grande plano, en segundos rellenas un trozo muy grande, puedes difuminar muy fácil también y mezclar colores. Es un trabajo de capas, no puedes mezclar dos colores juntos, pero puedes difuminarlos para que uno encima de otro generen otro color o un volumen y luego puedes texturizar. Entonces es un trabajo de capas que es muy divertido, es como modelar, vas sacando un volumen, vas luego texturizas, es divertido. Qué locura. No, Haces así con los gestos y se podría decir que eres el Ronaldinho del spray. Del spray, porque qué puta animalada. O sea, eso Hay mucha máquina por ahí, hay mucha máquina. No, algo también que me llama la atención a mí mucho es que te hayas metido en el tema de la cerámica, tanto como en pulpezas. ¿Por qué se te dio por la cerámica? Bueno, a mí me interesa la cerámica, me empezó a interesar desde el punto de vista de... A mí me gusta mucho generar contrastes con mi trabajo. Por lo que hablabais antes, el spray está asociado al graffiti ilegal puede ser, y de repente el grueso de mi trabajo es en pequeñas villas. Muchos años he desarrollado obra en villas gallegas, entonces las temáticas siempre que aborde son de cultura tradicional, de oficios tradicionales. Pues, por ejemplo, la alfarería, la olería, es una movida que me mola mucho. Pues ver tallando a la gente, les hago fotos, como ellos van esculpiendo y modelando. Y luego conocí en Niño de Águia un alfarero que tenía mucha alfarería tradicional de Galicia, que era un producto que le daba una autosuficiencia a la gente, que lo hacían ellos para tener fines de beneficio propio, pues este es para la leche, este es para meter agua caliente, para calentar la cama. Entonces esa parte de cerámica tradicional me interesó mucho siempre. Luego también tenemos marcas en Galicia como Sargadelos, aquí en Ourense está Galos, Regal. Entonces son marcas que están muy ligadas a nuestra idiosincrasia, a nuestra cultura tradicional. Entonces a mí fusionar todos estos elementos con un movimiento muy contemporáneo artístico como es el muralismo, el graffiti, esos contrastes que genera me interesan. Entonces empecé a experimentar, a introducir cerámica en mi obra. Me gusta mucho también buscar esos reflejos, conseguirlos en pared o en cuadro, que la obra como que brille, como que refleja. Sobre todo en los muros me empezó a gustar mucho. Tengo la cunca de vino, es un fetiche para mí, meto muchas veces cuncas, gente bebiendo vino, porque lo veo todo muy ligado a la cultura tradicional, que es de lo que me gusta mucho hablar a mí. Y luego a partir de ahí empecé a desarrollar mis propias figuras como estas que están por aquí, que yo le llamo los devaneiros, que son figuras muy inspiradas en eso, en el mundo de la cerámica tradicional, tipo Sargadelos, Galos, pero un poco más contemporáneas, pero buscando este brillo. De hecho están hechas con máquinas 3D. Sí, puedes cogerlo, sí. Es una pieza que está diseñada, modelada en 3D y está impresa con una máquina de resina. Es una pasada. Y luego lo que buscamos es con la pintura, están pintadas a mano y buscamos ese efecto de alto brillo que asemeje la cerámica. Son como piezas más contemporáneas. Yo veo esta y es para Raúl, que es el que está detrás de cámara. Total. Porque es el artista, que es como esa persona que está grabando ahí. Esa pieza la desarrollé para el festival de cine, para el OFF, el festival de cine OUF, el Ourense Film Festival. Y fue la imagen del cartel en 2023, creo. Que fue el protagonista del evento y del cartel. Pues para nosotros igual el protagonista del podcast aquí, Raúl, que es el que está detrás. Sí, ese soy yo.
Y creo que si has llegado a este punto del podcast y estás escuchando esto, deberías de darle a like y seguirnos, porque qué mejor forma de seguir conociendo a artistas locales como este gran artista que tenemos delante que en Zona Norte. Y es una pasada. Bueno, comentaba Javi lo de Pulpezas, está en el Centro Marcos Valcarcel, si no me equivoco. Sí, Pulpeza estuvo expuesto del 6 de noviembre al 6 de enero. 6 de noviembre. Y era como... Fue una expo bastante importante para mí porque fue como un antes y un después en cuanto a que yo mi carrera siempre la enfoco a largo plazo. Entonces yo estoy pensando qué voy a hacer los próximos años, digamos. Y entonces ahora estoy transicionando entre el mural y la obra personal. Yo hace años que a mí me piden muchas veces encargos de retratos, oye, píntame a mi hijo y tal, pero no es hacia donde yo enfoco mi carrera. Claro. Yo enfoco mi carrera hacia obra propia, obra artística propia, en generar en tener libertad creativa, generar mi obra, lo que yo quiera contar. Entonces Pulpezas es una mezcla de todo esto que yo os estoy contando, de todos los universos que a mí me andan por la cabeza rondando. Los metí ahí en la licuadora y empecé a pensar, a ver, ¿cómo puedo yo representar mi origen del graffiti, la cerámica, con algún objeto que sea muy de cultura tradicional o de idiosincrasia? Entonces se me ocurrió trabajar alrededor del tentáculo del pulpo y empezamos a diseñar estas rarezas que le llamo yo, que son las pulpezas, que son cosas que no existían. Empecé a buscar referencias, no había nada parecido a un tentáculo con aspecto cerámico, entonces lo tuvimos que inventar, claro, que aún mola más porque fue una fase de innovación desarrollo total. Sí, claro, trabajo en colaboración con escultores y gente que hace impresión 3D y son, claro, los nuevos medios en los que me apoyo yo porque yo no sé modelar ni sé nada. Podría a lo mejor aprender y tardar 7 años en sacar este proyecto adelante, pero prefiero apoyarme en gente que me facilita sacar mis ideas de la cabeza y traducirlas en forma de imagen y de objeto físico. Aparte el pulpo, este animal tan ligado a nuestra cultura con esos tentáculos. Venimos de un podcast hablando del pulpo, para quien no lo vio dejaremos el link por aquí para poder verlo. Y es eso, que tiene tantos tentáculos, uno escribe, el otro hace lo que hace y es un poco esa representación de las manos con el graffiti. Exacto, y luego también me moló porque metí muchas, o sea, todas las palabras que... la parte del graffiti que hay en esa obra es que las pulpezas están intervenidas con tags de graffiti y todas hacen referencia al pulpafeira. Es como si vinieran alter egos míos y pone uno pulpone, otro pone aceite, otro pone feira, otro party, no sé qué. Entonces todas las palabras que giran dentro de la pieza van alrededor del pulpafeira. Bueno. No, son súper llamativas. Sí. Yo que las vi por primera vez ahora, me parecieron espectaculares. Y en directo mola, me gustó mucho. Sí, en directo es otro rollo. Y luego lo que nos dio juego es a poderlas hacer también los modelos en escalas de 50 centímetros. Bueno, hicimos una de 2 metros que le llamamos el Kraken, la que hay allí, ¿no? Que es la pieza artística más grande de Galicia hecha con una impresora 3D. Me dijeron mis compañeros de Aguen, que son la empresa con la que trabajamos en impresión. Qué pasada. Sí, señor, sí, señor. Y es un poco, también era un juego de desarrollar una pieza, tanto en la pintura como en la escultura. Eran muchas horas de trabajo, buscando una perfección en una pintura, sin palabras ni nada. Y dejarla ahí lo más bonita que pueda, lo más limpita. Ellos la imprimen, le ponen mucho mimo, la pintan tal, para que llegue la parte de graffiti de mi origen y empiece a firmarla por encima, improvisando palabras, tal cual, con una parte que me libera mucho, porque venía de una parte muy concienzuda de, pues este brillito tiene que ir aquí, este reflejo va por allá, y luego como boicotear eso con esa parte del graffiti. Entonces es como que hay muchas cosas en una sola imagen. Luego pasaremos por allí Sí, y grabamos así algo de pasada. material, Muy porque bien. la verdad, ojalá, no es como estar aquí y verlo en persona, pero lo veréis en vídeo. Bueno, quien quiera pasarse Intentarlo. puede venir a ver las piezas. ¿Dónde? Y en cuanto a colaboraciones con marcas, ¿hay alguna a la que le tengas especial cariño o que hayas dicho, buah, esta fue la mejor sin duda? Hombre, es que empecé muy fuerte, porque mi primera colabo con una marca fue con Estrella Galicia, yo creo que fue la primera, y fue muy potente, Fue un proyecto que fue un petardazo, porque no solo por volumen normalmente una marca te llama y haces un mural con una marca, con Estrella fueron 7, en el Camino de Santiago, en el Camino Francés, que es el camino más transitado, y la desarrollamos para que en 2022 y 2023, creo que fue el año Sacobeo, para que estuviera toda la obra puesta ahí. Entonces, claro, ese proyecto para mí fue muy top. Fue muy top. Y a nivel de producción, de cómo trabaja Estrella Galicia, el respeto que tuvieron por mi trabajo para ser la primera marca que apostó por mi trabajo, que me dejaron muchísima libertad creativa, respetaron mi enfoque de, oye, tú haces personas humanas, tu paleta de color no la vamos a tocar, los encuadres, obviamente, oye, pues esto con un equipo de profesionales
mira, ¿por qué no hacemos así o tal? O sea, había que llegar a consensos, pero bueno, que fue un proyecto que fue muy importante. Joder, es que se dice pronto, ¿eh? Tu primera colaboración, Estrella Estrella Galicia. Galicia, Sí, una marca temporada de de nuestra- Camino de Santiago. Y luego que le metieron una campaña muy guay, ¿sabes? redes. Teníamos, cuando lanzamos el proyecto, que fue en marzo del 21, creo, del 20, que además nos pilló COVID ese año, ¿sabes? Nosotros empezamos a desarrollar el proyecto antes de COVID. Y nos encerraron a todos y teníamos el proyecto como en stand-by, porque no sabíamos cuándo íbamos a pintar, Claro, ¿verdad? puede Teníamos ser. ya varias localizaciones hechas y no sabíamos cuándo podíamos pintar. Cuando empecé a pintar, aún había, no estábamos confinados, pero había cierre interprovincial. Entonces yo tenía que ir pasando controles de la Guardia Civil, nos teníamos que hacer test para las producciones, para las grabaciones. Fue un rollo pintar, el Camino de Santiago estaba vacío, hubiera sido muy bonito pintar con el camino con la gente pasando, porque lo hubiera visto todo el mundo, pero no había nadie, estaba el camino, los albergues cerrados, estaba todo cerrado. Ostras, qué puto. Que también fue chulo, porque fue como hacerlo más íntimo todo el proceso. No te molesta nadie. No estás me ahí. molestaba nadie, yo normalmente me pongo los cascos y tal, pero bueno, siempre hay gente que pasa, te pilla por ahí, es que no había nadie. ¿Qué pasa? Estrellas do Camiño, ¿no? Es Las la Estrellas do obra Camino, toda sí, esta que se las hizo. Estrellas do Camino, sí. Qué pasada. Sí. Hicieron una web súper potente con un mapa, pusieron unos hitos de piedra que tú lees un código QR, te pone un documental de la persona a la que pinté. Es un proyectazo. Es un proyecto que no sé si superaré alguna vez en la vida. Porque la más reciente así que has hecho hasta ahora, que fue La con- última colabo que hicimos fue con Nordés, marca de Ginebra, Qué que también conjugamos mucho en valores. Es una marca nacida en Galicia, con presencia de uva albariño, con botánicos de origen gallego, también con un interés por la cerámica, que se ve en su botella, en varias cosas de producto que ellos tienen. Entonces desarrollamos un proyecto que hicimos un mural. Ellos querían ubicar un mural entre Santiago de Compostela y donde tienen Casa Nordés, que es en Avedra, que es el ayuntamiento que está pegado a Santiago. Y querían que en ese trayecto hubiera una pared, que yo pintara una pared. Y cogimos la pared, yo creo que era la más fea que había en la carretera, una pared horrible, ladrillo a la vista en un trozo, sucia, la limpiamos, la pintamos y la transformamos. Sí, que de es lo un poco feo a lo bello. el lema que tenemos, que tienen en Nordés, que es convertir algo ordinario en algo extraordinario. Y entonces, pues, en unas... No, le haces mucho bien a estas ciudades a veces que se edificaron esos edificios de los años 70, 80, el boom de la construcción y quedan esas fachadas al Total, descubierto. total. Y es una suerte poder contar con gente como vosotros, que en tu caso Mondevane, que de lo feo, lo bello y Yo creo que sí, que tenemos un poder de transformación bastante grande y oye, que tiene una labor bastante social, bastante buena, yo creo. O sea que alegras la vista animo a a todo el cualquiera mundo que a que pase nos por ahí. contraten No, aquí. no, no. De hecho, nosotros veníamos de Pontareas, íbamos en el coche y vimos ahí nada más entrar en Orense. Sí, es el Ese es recibimiento, sí, ese muro nos costó mucho sacar ese proyecto, porque eso fue un proyecto que nos propusimos sacar Saleta y yo. Saleta es mi compañera, la que lleva la parte de producción, management y gestión toda. Y claro, imagínate yo, urensano, que entró por esa carretera, llevo 20 años entrando por esa carretera y había dos paredes blancas, ahora solo hay una, que mi objetivo ahora es pintar la otra, claro, pero por lo menos una ya lo conseguí. Y el hecho de, sí, para mí es como que me hincha un poco el pecho Sí. poder, eso, que entras y ya ves eso, y es lo primero que ves al entrar en Ourense, ves los puentes y luego ves el mural. Y a los ourensanos me consta, por lo que me dicen, que también Sí, están es muy un orgullo, contentos es un con el orgullo. No, mural. no, es que es una pasada, mira, es que si lo ves allí, es que es increíble, Sí, aquel sí, negro, buah, sí, sí, a mí me llama muchísimo la atención eso, la Si verdad. pudieras elegir cualquier parte del mundo ahora mismo, alguna fachada que tengas en mente, ¿cuál sería? Bueno, ya no te digo fachada ni por tamaño ni nada, a mí me encantaría, la suerte que tengo es que sí que he viajado bastante por trabajo. Claro, obviamente para pintar muros hay que ir al muro. Festivales, a Claro, festivales y he todo ido a esto. muchos festivales y me he movido bastante y tengo en mente mi objetivo, me gustaría... La respuesta típica y tópica sería Nueva York, pero a mí me encantaría ir a Japón. Veo más difícil ir a Japón, claro, como veo más difícil ir a Japón, veo más factible, o sea, más inteligente aprovechar una oportunidad de poder ir a Japón pintando que por mi cuenta, porque a Nueva York a lo mejor es más asequible ir y me atrae mucho la cultura también, porque también tienen ese contraste de cultura tradicional con cultura contemporánea, me genera mucho interés. También tienen mucha pasión por la cerámica, es algo muy interesante allí. Entonces creo que en Japón se podría hacer algo chulo.
Pues por favor, que Por sea favor, pronto, Japón, seguro con los que japoneses. nos puedes adelantar algo, pero igual hay algo entre manos, seguro. Ojalá, a ver, hay ahí algún festival al que apliqué, pero hay que tener mucha ¿Y suerte. alguna para ver. anécdota en algún festival que está en Bolivia, ¿no? Si no me equivoco. Está en Bolivia, guau, pero es que de Bolivia había que hacer un podcast aparte, porque ese viaje fue muy heavy. Porque ese viaje, mira, ya para que te imagines, el festival se desarrolla en el Cementerio General de La Paz. Se llama Ñatinta y le llaman arte urbano donde menos te lo esperas. Y entonces pintamos dentro de un cementerio que es muy grande, en La Paz, que tiene creo que 100.000 difuntos dentro, y entonces tiene tantos muertos que los nichos hay como a varias alturas. Entonces se montan como pues edificios diríamos, de dos alturas, de 8 o 9 metros de alto. Entonces tú puedes pintar, bueno, algunos artistas podíamos pintar los grandes de 8 metros, otros pintaban algunos más pequeños y otros artistas pintaban los tejados. Porque tú en La Paz vas por el ¿cómo se llama? Por el aire, en el avión, teleférico. No, en el teleférico. Subes un teleférico todo y vas viendo todo el cementerio por arriba, la línea roja del teleférico va pasando y ves los tejados del cementerio. Entonces los artistas también pintaban allí. Bueno, entonces eso es lo es primero muy curioso, heavy. ¿eh? Es muy curioso. Eso es lo primero Pero está heavy. muy chulo, joder. Lo segundo heavy es el culto a la muerte que hay allí, que es un poco para que la gente lo entienda, que es más fácil entenderlo a través de México, esa cultura de fieles difuntos, ¿no? Que le ponen... Sí, el honor a los muertos. Pero es como multiplicado por 10, porque es muy heavy el culto a la muerte allí. Es tan heavy que yo te digo que veíamos allí en el cementerio, creo que era a los 5 o 7 años, a los muertos los sacan del ataúd y los pasan a un ataúd más pequeño. Y para hacer esto lo tienen que cortar. Ay, Dios. Y yo pintaba, sacaban como momias de los ataúdes y nosotros pintamos al lado de donde lo hacían y con un machete cortaban el cuerpo literalmente y lo pasaban a un ataúd más pequeño. Y luego ya cuando siguen pasando años, se llevan solo la calavera del difunto. Para casa. Para casa. O allí tienen como unas fosas comunes de calaveras y entonces el 1 de noviembre, cuando es fieles difuntos, 1, 2 y 3 creo que es, las ñatitas son las calaveras allí. Por eso este festival se llama Ñatinta. Entonces las ñatitas son las calaveras y ya te digo, las comunes del cementerio las desentierran, las limpian y les hacen ofrendas. Y luego las familias van con las suyas, que las tienen en unas vitrinas, en unas urnas, tía Maruja, no sé qué, Ostras, tal. tía Maruja. Y las llevan al cementerio y van todas las familias, bueno, muchísima gente de La Paz va al cementerio con su calavera y se ponen a festejar ese día, porque es el día para ellos en el que sus muertos vienen y celebran. Entonces hay gente tocando música, hay gente que te ofrece rezos, entonces tú le das un bollo de pan a una persona y esa persona te ofrece un rezo a tu tío, a tu padre. Entonces hay un culto a la muerte muy curioso. Coño, vivirlo en persona es Vivirlo en persona es para otro espectacular. podcast. Y por si fuera poco, en este viaje coincidió que estalló una especie de golpe de Estado, que fue cuando Evo Morales le acusaron de fraude, esto fue en el 19 creo, le acusaron de fraude, entonces hubo revueltas en la ciudad, había barricadas, a nosotros nos llevaban todas las noches a cenar a restaurantes de la ciudad y teníamos que pasar barricadas. Entonces nos llevaban en taxis como de turistas y no había fallo, pero bueno, estaba la cosa calentita, ¿sabes? Ya te digo. Notabas qué tal, y estalló de verdad cuando acabó el festival y ya estalló una vuelta, empezaron a quemar casas por toda Bolivia, empezaron a buscar políticos, Evo Morales se tuvo que fugar del país ese día y nosotros nos íbamos al hospital, nos íbamos al aeropuerto. Claro, llevarme ya, y nos llevaba un taxista de confianza que lo tenían ahí ellos de conductor y nos llevaba por barrios que él conocía y ya cuando llegamos al Alto, que es la ciudad que está arriba donde está el aeropuerto, me decía, bueno, ahora aquí ya, vamos a ver si conseguimos pasar. Estábamos a un par de kilómetros del aeropuerto. Peligró un poco tu vida. Yo no ¿Notaste sentí ese peligro directo, pero fue como una película, porque yo iba viendo Literal. cómo íbamos por una calle y paralela, como un traveling, cómo iban montando barricadas para que ya no pasara nadie, estaba militarizando el aeropuerto ya, la policía, había gente de la ciudad del Alto que iba bajando, iban pues asaltando comisarías, iban haciendo, pues quemando casas, o sea, estaba como estallando un conflicto que no se sabía lo que iba a pasar. Y nos metimos en el aeropuerto y eran como en plan, bueno, aquí parece que igual estamos a salvo. Empezaron a cancelar vuelos, no sabíamos lo que iba a pasar, cancelaban el vuelo de no sé qué, cancelado. Allí estaban todos los políticos metidos en el aeropuerto, nos decían, llamen a las embajadas, esto tienen que hablar con las embajadas, tal. Estaba la cosa muy caliente. Al final empezaron a movernos en aviones a la gente. Claro, no había aviones ya para toda la gente, porque había gente que se iba a Miami, gente argentina, gente veníamos a Europa. Y entonces como que hubo así como un momento de tensión, yo dije... Bueno, ellos nos metieron en un avión a otro aeropuerto, no sé si a Cochabamba o a Santa Cruz, y en el aeropuerto de Santa Cruz
yo vi que éramos muchos por un avión. Ya. Pero yo dije, yo me meto en este avión como sea. me aprieto, Este va para Madrid o para no sé dónde nos llevaba y Uno encima de conseguimos otro. entrar, conseguí entrar y volví a espectáculo. España. O sea, fue un viaje Qué que experiencia, una qué locura. anécdota. Experiencia tremenda, Qué guay, qué tremenda. guay. Pero luego durante el transcurso del festival estuvimos bien, no había problema. De repente escuchabas como dos petardos y decían, no, eso es que están tirando dinamita a los mineros, porque no sé qué. O sea, movidas así. Y luego ya el contraste ya de por sí cultural Sí. que genera el país, porque es un país que estaba recuperando mucho toda su idiosincrasia indígena, ¿sabes? Precolombina toda, y entonces hay una fusión muy grande de, pues ya te digo, el culto a la muerte, las llamitas momificadas que venden, que son pues, el animal, literalmente, como vas a un mercadillo, el mercado de las brujas, y tienen colgados fetos de llamas y cosas así. Entonces es un contraste de por sí, Brutal. y todo sumado fue como un viaje súper heavy, súper heavy. O sea, te nutrió muchísimo todo esto al final de estos anécdotas, viajes y tal. ¿Rescatas para tu creatividad inspirarte en obras? O Claro, por ejemplo, son ese vivencias? festival fue una llamada abierta a un Open Call artistas y había que mandar una propuesta, elegir en qué tipo de muro querías pintar y mandar una propuesta. Y yo me basé en su cultura tradicional, que hablan de que eso, que la música le ayuda a los difuntos a bajar a subir, entonces pinté el retrato de un flautista boliviano con el fondo de unas manchas que eran como una escalera, que también hacen panes de escalera para que los difuntos bajen y suban, entonces les debió molar la propuesta O sea, sabías un poco a lo que ibas a ver en el cementerio y tal, pero luego Claro, de saberlo a verlo es otro... No, otro rollo. Yo apliqué y dije, ostras, que pintar un cementerio, ir a Bolivia, poder ir a Bolivia a hacer mi trabajo y tal, y luego toda la gente que conoces allí y tal, artistas internacionales muy potentes, había ese año, estaban artistas muy buenos que yo ya admiraba, entonces fue una experiencia, yo creo que fue la más heavy que viví en mi vida. Y bueno, tanto tú como el resto, la temática del cementerio, de la pintura, me imagino que tendría que ver con la muerte. O sea, Sí, mucha gente pintaba bodegones con calaveras o investigaban por allí, pues un compañero pues iba haciendo fotos de las tumbas o de los dibujos que había para sacar un patrón, o las alfombritas típicas bolivianas, los tejidos. Cada artista hacía su interpretación de la temática. Sí. También tienes una serie donde interpretas a dioses mitológicos y demás. Sí, eso yo le llamo la serie de Nuevos Dioses. Eso es una serie que empecé a desarrollar. Pues aquí me propusieron un proyecto para la Asociación de Cáncer de Ourense. Y me dijeron, pinta aquí un cuadro y tal, y dije, jo, qué complicado, ¿no? Que hay que ser muy sensible aquí, porque aquí viene gente, claro, afectada, tal. Entonces decidí hacer una representación investigando cultura griega de la diosa Elpis, que es la diosa de la esperanza. En el mito de la caja de Pandora, dicen que cuando abren la caja de Pandora se escapan todos los dioses y tal, y queda la última que queda, así en resumen, el que quiera que lo busque. Queda Elpis, y por eso dicen que la esperanza es lo último que se pierde. Entonces les propuse esa temática de reinterpretar a Elpis, que tiene varios elementos. Entonces yo cuando estudio los dioses lo que me mola es que los reinterpreto. Hago una visión actualizada, con un modelo actual, pues, con camiseta actual, no hago un dios clásico. Sí que a lo mejor le pongo una coronita o tal, pero miro qué elementos tiene la representación del dios. Pues la diosa Elpis va con una flor de lirio, creo que era, que es la flor de la esperanza. Lleva un pendiente que es una cornucopia, que es el símbolo de la abundancia. Los detalles ahí. Claro, son lo que le llamo yo los easter eggs que cuentan la obra. A priori ves una imagen bonita de una chica mirando una flor, pero en verdad Tienen es una... esas perlitas ahí. Exacto. Y a raíz de ahí empecé a desarrollar la serie Nuevos Dioses, que cuando tengo así un poquito de libertad creativa, intento siempre calzar. Luego le empecé a añadir el rollo de que los modelos, en vez de ser... Yo siempre tiro de amigos, familia para los modelos. Un hijo o mi hija, mi mujer, mi prima, tal. Y si puedo ir más allá, intento coger a alguien característico de la cultura gallega, alguien, digamos, con fuerza además, que tenga importancia, alguien famosete o algo, ¿sabes? Que sume un poco al proyecto para darle difusión, para hacerle un homenaje a esa persona. Entonces, pues por ejemplo, retraté a Javi Olleros, que es el chef de Culler de Pau, 2 estrellas Michelin de Ogrove, Sí, y él pinté en la ría donde él tiene el restaurante, bueno, pinté en Rianxo, él es de Ogrove, y lo convertí en el nuevo Poseidón, y entonces lo puse así como muy enfadado, con unas pulseras, y como manejando un barco, que es un barco de cerámica de Sargadelos, de una Adorna, que son los barcos también típicos de esa ría. Entonces los Nuevos Dioses es eso, como explorar, y mezclo pues cultura tradicional grecolatina con cultura propia, con personajes nuestros. ¿Qué pasa? El proceso creativo para llegar ahí y Por eso te poder digo que lo de tocarlos pintar, claro, pintar es como la ejecución, vale, y mola, es divertido, hay fases que es una lucha por sacar un ojo que no te sale o no lo veo, está tal, pero a mí me gusta más desarrollar el concepto previo y hacer las fotos, es divertido, y como la puesta en escena, es como
es como hacer una campaña de publi, ¿sabes? Es decir, esto va a ser el anuncio. Qué Y guapo. luego no es la foto, es que lo pinto además, Qué ¿sabes? guapo cuando das con la tecla y ya sabes por dónde conducirlo, pero eso debe ser un caos mental de Sí. creatividad, información... Y luego que te den el ok, que te dejen hacer el proyecto donde tú, ¿sabes? Porque normalmente yo los proyectos más personales igual los tengo que hacer por mi cuenta, muros libres o algo, ¿sabes? Si me apetece algo mucho, ¿qué pasa? Que no lo puedo hacer en gran formato, porque no me puedo costear una grúa que vale 2.000 pavos una semana, ¿sabes? Y pagarme un alojamiento y tengo que hablar con los vecinos que me den la pared, o sea, es un lío, ¿sabes? Pero cuando voy a festis, que normalmente los festis es como un sitio donde te dan más libertad para Claro. tú hacer lo que tú quieras, entonces es donde yo aprovecho para intentar meter estas cositas. No, yo es que, a ver, yo soy nulo pintando. O sea, yo no aprobaba artística en el colegio. Y a mí ver todo esto y escuchar lo que estás diciendo me parece De otro de nivel. otro planeta. Es Ya. O sea, de verdad, y no es por halagarte ni mucho No, a menos, ver, pero me yo parece creo otro que planeta. yo lo entiendo, pero creo que hay una parte de talento que sí que puedes tener. Yo no le llamo talento, le llamo facilidad. Tener un poquito más de facilidad o que puedes llegar a otras cosas que otra gente no llega. Pero luego hay mucho desarrollo, ¿sabes? No, trabajo Hay también, mucho trabajo lógicamente. y mucha exigencia y muchos años al final haciéndolo. Llevo más de 20 años pintando con sprays, entonces claro, al final pues algo hay que sacar. Pero es eso, yo lo comparo con eso, con tocar un instrumento. Yo me pones enfrente de un piano y toco 2 teclas y digo, vale, no puedo pretender tocar piano. Y cuando ves a alguien haciendo... La gente que hace las cosas muy bien, parece que es fácil hacerlas, cuando los ves hacerlo, ¿sabes? Tú ves a alguien tocando el piano y dices, "Buah, es que parece fácil". Tocan tan bien que parece fácil, Y luego ¿sabes? te sientas ahí... Luego te sientes y dices, ¿qué es esto? ¿Dónde está el don? ¿Cuál es el don? La tecla? Bonde, yo pensando ahora, igual es un compromiso. ¿Con qué marca te gustaría colaborar? No lo sé. Fíjate hombre, yo creo que mucha gente me dice últimamente que tendría que colaborar con Sargadelos. Pero bueno, lo extiendo a cualquier cosa relacionada con la cerámica. Aquí en Ourense había una que era Galos, que creo que ahora ya dejaron de producir, pero me molaría hacer algo o con Regal o con alguna empresa de cerámica, podría ser chulo. Hacer algo en... No, y pegaba un montón. Claro, pegaría mucho con mi momento de ahora. A concepto. lo mejor dentro de 2 años te diría otra empresa o otra marca, pero... Ahora estás con eso. Ahora estoy con eso y creo que encajaría guay desarrollar un producto. Hombre, que me gustaría con Zara Home, por ejemplo, hacerlo, ¿sabes? Con Zara Home también lo veo muy guay, hacer algún elemento tipo decorativo para un centro de mesa, de un pulpo cerámico, algo así. Lo veo muy guay. O sea que igual me quedaría con Zara. Sí, joder, pues ellos que también apuestan por el arte y demás. Totalmente, Me parece es que la raro que línea sea de- tan difícil como a veces llegar a eso. Efectivamente, la línea todo de empresa que están llevando ahora es mucho. La Saleta es súper fan de Zara Home y yo veo y están con una línea de productos muy chulos. Y que es una empresa gallega. Y es una empresa Avances gallega, claro aquí. que sí. Y sigue siendo gallega, que no es de esto que extrapolan. Efectivamente, Se quedan aquí, efectivamente. sede aquí, es una pasada. Efectivamente. ¿Y proyectos futuros que nos puedas adelantar? Bueno, ahora estoy en fase de... Tengo un par de colectivas en las que estoy trabajando. Es una pieza, una colectiva, llevo solo una obra, que es a raíz de Pulpezas, que el trabajo llamó mucho la atención, gustó mucho, y entonces voy a hacer un par de obras nuevas para eso. Y luego el tema murales, no te puedo dar ninguna exclusiva, porque estamos en fase de cerrar proyectos. Ahora mismo estamos con muchos frentes abiertos y no te podría decir cuál va a ser el próximo mural, ni cuándo, porque te mentiría. Bueno, tú nos avisas para por lo menos Sí. estar ahí presentes, verlo en directo. Sí, hombre, en estos... Me encantaría. En este trimestre y el próximo, yo creo que confío en que haya 3 o 4 murales guapos, chulos. Pues bien. Monde, y por último, cuando alguien hable de ti dentro de 50 años, ¿cómo te gustaría ser recordado? Pues espero estar aún, que yo creo que aún Claro, podría claro. estar ahí Pero como un jubiladillo, pie ¿no? allí, pero bueno. Jubiladillo. No sé, como alguien que hizo lo que le gustaba y no sé, tampoco, yo no pienso mucho más allá. Fíjate que yo no le daba mucha importancia hasta hace poco a mi trabajo, que ni lo documentaba bien ni nada. No pensaba, no creo que vaya a trascender más allá, pero bueno, no lo sé, solo el tiempo Traspasa lo dirá. fronteras ahora. El tiempo Llega a lo dirá. Bolivia. ¿Creías que ibas a vivir de esto o no? No, fue muy progresivo, fue progresivo. Pero bueno, viendo poco a poco, yo es lo que os decía antes, yo enfoco mucho a largo plazo y abandoné un camino que igual era más fácil, que era hacer más decoraciones, más trabajos decorativos y más encargos, por una apuesta de un trabajo más personal, pero que creo que a largo plazo va a ser más satisfactorio. Y tú que lo has conseguido, para aquellos que quieran dedicar su vida al arte, ¿qué consejo le darías? Pues eso, que piensen a largo plazo. Hay muchas formas de vivir del arte, no tienes que, porque o no hay que hacer, no tiene que ser como yo lo veo, que es obra propia y mi estilo y tal. Puedes vivir del arte siendo profesor de arte,
puedes vivir del arte haciendo encargos, hay muchas formas de vivir del arte, entonces creo que lo tienes que tener muy claro y ser muy concienzudo, trabajar mucho, pero básicamente es quererlo. No va a ser fácil, pensar a largo plazo, las cosas no llegan de la noche a la mañana, entonces poco a poco las cosas van apareciendo si sigues persiguiendo. Pues muchísimas gracias por estar hoy aquí. A vosotros, un placer.